La lógica de la espiral. Te invita a subir a la trama invisible del equilibrista para verte desde el otro lado de la realidad, para transitar el mapa de la incertidumbre cotidiana, un espacio donde desenredar los hilos de la desconexión. La lógica de la espiral, con la conducción de Karina Zarfino y Trini Rodríguez Grau. Puerto de Ezeiza. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero y que pronto los tengamos de nuevo con nosotros. ¿Aeropuerto de Ezeiza? ¿En dónde estamos, Max? Qué tonta eres, ¿que no ves que estamos en el aeropuerto de Ezeiza? ¿Y dónde está? Pues muy fácil, en Ezeiza. Oh, tienes razón, Max. El viaje no estuvo tan mal, ¿verdad? Un poco monótono, y la próxima vez quiero hablar con mi agente de viajes. Excúsenos, tenemos que desempacar la bomba sónica. Max, hay que descubrir en dónde estamos y hacérselo saber al jefe. Cierto, 99. A ver, volamos durante 10 horas a una velocidad de 960 kilómetros por hora. Déjame ver, una por 00, una por 66, una por 9. 9600. 99. Si continúas interrumpiéndome, nunca sabré la cantidad. Está bien. Le agregamos un 0, 9600. ¡Qué rapidez! Y de acuerdo con el calor, hemos volado hacia el sur, a menos que hayamos volado al norte en un día cálido. Max, hay algo que acabo de recordar. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho. 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Tienes razón, Max. Bueno, después de todo, 99. Hola, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino. Estamos en La Lógica de la Espiral, transmitiendo desde el aeropuerto de Ezeiza, pues estamos a punto de volar al otro lado de la realidad. Hoy es jueves 7 de mayo y le doy la bienvenida a Trini. ¿Cómo estás, Trini? Acá, también llegando, aterrizando. A la lógica de la espiral. En la lógica de la espiral, exactamente. Qué bueno. ¿Qué tal tu semana? Bien, como la gente 86, medio perdida, medio encontrada. Muy bien, muy bien. Bueno, acá igual, estamos, en realidad, cada vez que me pierdo, hay una ruta segura, que es la que me vuelve a ubicar en un lugar muy copado, y es la ruta que se inicia desde el Canal Central, ascendiendo por la propia columna hasta alcanzar estados de serenidad y de mucha claridad interna. Creo que es la ruta más fiable en estos tiempos. Hoy me gustaría porque de alguna manera lo prometimos la semana pasada, me gustaría que reflexionáramos sobre el primer chakra, sobre el dinero, sobre los intercambios económicos, para seguir sumergiéndonos en esta lógica y poder ver en qué frecuencia nos encontramos y qué posibilidades hay para saltar a otras bandas frecuenciales, ¿no? Sí, a mí me parecía bueno hoy cuando charlábamos seguir encontrando posibilidades hasta en los lugares más recónditos, como puede ser el humor, como puede ser el no saber muy bien dónde estamos paradas. Por eso empezamos ahí con uno de nuestros referentes ideológicos, así como Chespirito, el agente 86. Y me parecía también, para conectarlo con el encuentro, escúchame, ese encuentro al programa, bueno, es un encuentro. Sí, la invitación del jueves pasado a empoderarnos y tomar el erotismo y el goce en nuestras manos, también, ¿no? La invitación de, bueno, está bien, no sabemos muy bien dónde estamos parados, pero tomemos en nuestras manos la posibilidad de construir intercambios y economías que estén más en la lógica del goce y del equilibrio,
qué mejor palabra para... Yo no soy, viste, Cari, que yo no soy muy amiga del término equilibrio, ¿no? Menos en Occidente. Porque la versión de equilibrio en Occidente siempre es como escuchar todas las voces, atender todas las opiniones, buscar puntos medios. Y yo soy una persona que al contrario suele tomar posición y muy rápido. Y claro, el tema de la posición está bueno porque sí, de alguna manera son tiempos para posicionarse, pero a veces podemos buscar esa línea de equilibrio, la línea fina del equilibrista, a la altura del plexo. Si la buscamos en esa zona de nuestro sistema energético, vamos a caer en las disputas ideológicas, etcétera, etcétera, que es un poco la energía antigua que de alguna manera nos ha distanciado y nos ha hecho pensar que era una batalla, ¿no? Ideológica, y que de alguna manera un grupo tenía que ganarle a otro, olvidándonos que estamos en la misma casa, en el mismo planeta. Claro. Hacer, claro, el viaje, como digo siempre, el viaje hacia el centro y hacia arriba, ¿no? Y buscar la línea del equilibrista, pero en un lugar muy conectado, significa que estamos trascendiendo las líneas ideológicas incluso, ¿no? Ideológicas desde el estómago, no es que uno no deba concebir una imagen del planeta que desea, ¿no? Es que y a mí, yo trabajando con vos en este espacio me voy reencontrando, reencontrando con el contenido de la palabra equilibrio, como también vinculándolo ahí en mi centro, en mi estómago y más abajo, ¿no? En la zona sexual y el estómago, como mi propio centro, desde donde me sostengo como cualquier otro ser sobre la tierra, ¿no? Ese lugar de sostén, y qué mejor lugar para hablar de la economía como sostén y como un sostén colectivo y equilibrado. Y ahí tengo la posibilidad, ahora que estamos jugando con esto de ser equilibristas y transitar, me reconcilio con el término cuando lo saco de la academia y lo devuelvo al cuerpo. Me parece que también la economía, la pregunta sobre la economía tiene que ser eso, sacarla a la discusión de la academia y de la ideología y volverla al cuerpo, a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Claro. Comer, hacer la carne, como decimos siempre, hacer carne. Hacer la carne, comer, beber, celebrar. Que no es lo mismo que comer carne. O sea, que no es lo mismo. No es lo mismo, bueno, yo no estoy al menos proponiendo eso, sino hacerlo carne, no comer carne. A ver, eso también puede ser una discusión súper interesante. Sí, no, cada uno, claro, aparte cada uno. ¿Qué es lo que se produce y cómo, no? Yo sí sigo comiendo carne, pero ¿qué producción de carne? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y para qué? Y entonces ahí me vuelvo también, cuando saco la palabra exceso de la academia y la vuelvo al cuerpo, me encuentro con que la palabra exceso es enfermedad. Claro. Cuando la corporalizo. Si paso a la academia, la verdad, Cari, a mí me dicen exceso en la academia y me suena divertido, me suena pasarla bien, chuparme, bailar, joder, divertirme, y digamos, como que suena divertido. Ahora, cuando yo planteo el término exceso desde lo corporal, se asocia a una acción que puede ser a un hecho concreto que es la enfermedad. No sé si estoy muy filosófica hoy, por ahí estoy muy filosófica. Es que yo creo que también lo bueno de tomarse esa ruta, ¿no? Ese avión hacia el propio centro, es para también deshacerse de todas las concepciones que nos sacan del propio centro, es decir, hay muchas ideas preconcebidas que de alguna manera
nos llevan o nos llevaron a vincularnos a determinada ideología y a veces muchas veces como escapando de lugares. Es decir, por ejemplo, yo hace un tiempo me he reconciliado con la palabra Dios. Estuve mucho tiempo peleada con la palabra Dios porque, estaba como en contra, ideológicamente en contra, pues del papado, de todo el uso, de la conexión entre religión y capitalismo, etcétera, etcétera. Claro, entonces, la ejecución del poder. Exacto, entonces he podido deshacer todo eso, deshacerlo en mí y poder darme cuenta que la palabra Dios y la palabra divinidad poseen una frecuencia vibratoria que es muy difícil alcanzar con otro vocablo, entonces la uso de manera muy consciente. Y así todo, hay muchos lugares comunes que a los cuales hemos adherido o de los cuales hemos querido rajar, ¿no? Porque no estaban buenos o porque se decía, ¿no? De acuerdo al grupo en el que participábamos, había, ¿no?, esa creencia de que decir o hacer tal cosa era ridículo o estaba en contra de las bases ideológicas de ese grupo, ¿no? Y creo que de alguna manera volver al centro y empezar a conectar con quien uno es, nos invita a eso, nos invita a reformular todo y nos invita pues a desmantelar todas esas creencias y poder acceder a la información en un estado un tanto más puro, ¿eh? Entonces creo que no es saludable, digamos, ni un lado ni el otro, es decir, tanto rehuir de algunos conceptos, ¿no? Porque, por cuestiones ideológicas, porque son peligrosas, o adherir, ¿no? De forma incondicional, quizás quedamos presos en las dos polaridades, ¿no? Y el hecho de decir, pues el conocimiento y las ideas o lo que nos está pasando, que sea algo fresco que pueda realmente atravesarnos y que a partir de la propia experiencia tomar las imágenes, que no se instalen prefigurando la mirada, porque creo que en estos tiempos lo que hace falta es eso, es un lugar muy despierto, muy activo. Estar despierto para mí es eso, es intentar estar viendo lo que está ocurriendo, estar sintiendo, ¿no? Estar reflexionando desde lugares amorosos, desde lugares más elevados. Creo que es la gran labor que tenemos por delante a nivel colectivo. A mí me está pasando algo distinto. Yo no estoy en una etapa de reflexión, aún estoy en una etapa de acción, medio gracioso. Está muy bien, pero está muy bien. Es que además de la reflexión que hablo no se escapa de la acción. Justamente es una reflexión que implica la toma de decisiones y implica pues decidir en qué lugar te vas a posicionar para vivir desde esos lugares nuevos. Bueno, nosotras somos militantes desde nuestras propias vidas, militante, palabra también medio extraña, o mejor dicho, activamente participamos en la red de agroecología y ahora estoy, ya digamos, no es ni siquiera una discusión ideológica, es una acción en la que estoy sumamente metida y ahora estoy, ya en la red activamente trabajando con productores y distribuyendo, y por eso, digamos, a mí me tiene en realidad, que hoy te decía, estoy cansada, pero estoy cansada también desde un lugar súper novedoso, porque ya no es una cuestión de discusión, es una acción, ¿listo? O sea, tampoco tengo con quién más, o sea, no tengo nada que discutir con nadie, no sé si... Eso está bueno, lo que estás diciendo, porque podría incluso cambiar la palabra, decir nada que discutir, nada que pelear, ¿no?, con nadie. Es decir, nos hemos estado peleando como humanidad, hemos estado como intentando convencer a los otros de cuál era la mejor manera de vivir, ¿no?, de acuerdo a nuestro punto de vista. Y en esta cuadratura que estamos todos atravesando, la gran propuesta es dar un salto y realmente empezar a vernos desde otro lugar y a construir y accionar desde otro lugar, no con tanto rollo mental, sino desde la acción, pero una acción que está en sintonía con las necesidades más auténticas. Por eso hoy vamos a hablar del dinero, de la economía, ¿no?, de cómo esta red se sustenta, que hasta el momento no ha sido a través de modos
conscientes, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, ¿cómo aprovechar todo lo que está sucediendo ahora para dar un vuelco a esta realidad? Y además ese paradigma de, bueno, nosotros vivimos en un sistema que ya sabemos cuál es el nombre, capitalismo, ¿no? O así lo llaman, y entonces claramente ya en el nombre te está diciendo dónde está la prioridad. Uh-huh. y la prioridad se cayó, muchachos, se cayó la prioridad. Y entonces hay como una población que parece que está esperando que vuelva, quizás lo dijimos varias veces, esperando que vuelva a la normalidad. No va a pasar, y muchos no queremos que pase tampoco. Uh-huh. Queremos que se modifique, y hay otra población que ya ni siquiera creo que está pensando en lógicas de esperemos a que pase, ya está claramente activando desde otra mirada y así, activando, ¿no? Hay muchas maestras y maestros que vienen hace rato también proporcionándonos claridad en ese transitar. Hoy esta semana no sé cuántas reflexiones vas colgando, Cari, en tu conexión, en tu canalización. Claro. Creo que una por día. Sí, y en la de hoy justamente se nos invitaba a pensar qué aspectos de la vida estamos dispuestos a cambiar, ¿no? En esta cuadratura, y a cambiar en pos del beneficio colectivo, y se aclara, el beneficio colectivo está en sintonía con el beneficio personal. Nosotros justamente desde esa mirada desconectada, desde ese habitar la tierra, desde la desconexión, desde la desconexión con el primer chakra, ¿no? Lo que dijimos el otro día, toda la información distorsionada que se aloja en esa zona de nuestro sistema y nos hace desconfiar de los otros, desconfiar pues del universo, ¿no? De alguna manera nos hace vivir desde el miedo y desde estados de carencia, buscando siempre la seguridad afuera, ¿no? La seguridad pues en un trabajo, la seguridad en una, no sé, en una relación, siempre la seguridad afuera. Siempre buscamos, cuando estamos desconectados, buscamos esos puntales que nos sostengan, pero son elementos externos. Cuando entendemos que en realidad haciendo un viaje hacia el centro, y esto no es algo solo metafórico, sino que es un viaje literal de la conciencia, es dejar de habitar espacios periféricos y viajar al propio centro y realmente alcanzar un buen anclaje, una buena conexión con la Madre Tierra. Desde esa perspectiva nos damos cuenta que vivimos en un planeta súper abundante. La Madre Tierra proporciona alimento para todos. Nosotros, los seres humanos, anhelando ideales desconectados, nos hemos estado peleando, hemos estado compitiendo, nos hemos estado explotando, maltratando, pero esa no es la lógica con la que de alguna manera fuimos concebidos. Y aquí por ahí me pongo un poco espiritual, pero hay una lógica divina que tiene un sentido. Es decir, para mí, todo lo que tiene que ver con espiritualidad a la vez es lógico, es científico, es decir, no es una creencia que uno, bueno, mira, esto es bonito y entonces voy a creer en esto. No, yo todo lo que transmito, todo lo que escribo, es información que me atraviesa y que me encaja, es decir, es lógica pura. Cuando uno empieza a darse cuenta que la dinámica del funcionamiento de la mente de Dios tiene una lógica perfecta, es decir, que hay, como en cualquier sistema tecnológico, hay instrucciones de uso. Lo que pasa es que, claro, no venimos con el libro bajo el brazo, pero esas instrucciones de uso están en nuestra conciencia, en nuestro ADN. Cuando empezamos a investigar, se empiezan a manifestar y son muy claras. Es muy simple la mente de Dios, cuando realmente la empezamos a comprender. Y en esta mente de Dios, pues está esa propuesta de vincularnos desde un lugar, desde la red, ¿no? Desde un lugar respetuoso, desde un lugar amoroso,
Porque en definitiva, la vieja, me gusta decir la vieja era, porque bueno, supongo que estamos ya trascendiendo, lleve más tiempo o menos, ver la manifestación del planeta reconectado, ya estamos en ese proceso. La vieja era nos llevó a desconfiar, y la desconfianza que provoca competencia, el capitalismo y todo el sistema de desconexión nos ha hecho creer que tenemos que llegar primeros y codeando a los vecinos, porque si no los noqueamos nos van a ocupar el puesto, como si hubiera un puesto para la imagen del capitalismo. Es, imagínate, toda la humanidad corriendo y 1 o 10 puestos nomás, ¿no? Para alcanzar. Y la imagen es otra, la imagen es cada ser humano avanzando en su propia evolución tiene su propio puesto. Nadie te va a quitar tu propio puesto, porque el plan de vida que uno vino a realizar, aquello por lo cual encarnamos, nos corresponde, es decir, todos tenemos un lugar en este mundo. Y se trata de encontrar ese lugar, que ante todo es un lugar interno, y desde ese lugar interno, desde ese encaje en el propio centro, que nos colma de serenidad, nos colma de amor, de esto, ¿no? Es como soltar las mochilas. El otro modo de vivir nos mantiene permanentemente en la ansiedad, ¿no? Nos enferma. Entonces, desde ese modo genuino, auténtico, sintonizando con la lógica divina, pues la construcción es desde el recuerdo que todos somos absolutamente necesarios en esta imagen de planeta que bueno, yo digo todos anhelamos, al menos yo anhelo y lo tengo como muy claro, pero bueno, creo que se trata de conectar con esa simpleza. Sí, no, es que justamente la palabra equilibrio, de la única lugar que me resuena es desde la simpleza y desde la experiencia más corporal y vital, digamos, como la respiración, como el contacto con el líquido, con la tierra, y plantear una economía desde esos principios vitales no tiene que ser un desafío, es un encuentro con esa posibilidad. Vos te escuchaba decir, bueno, alguien desde la espiritualidad, con tanta claridad, sí, el capitalismo propone una carrera y una teoría como subyacente de la mal comprensión de la teoría de la evolución darwiniana, ¿no? Porque en realidad la selección natural es el gran concepto de Darwin, pero después en algún momento se aplicó esa idea de la supremacía del más fuerte, ridícula, porque hay otros planteos orgánicos de complementariedad, vitales para que se dé la vida. No es la selección natural el único, la supremacía del más fuerte el concepto, sino la selección natural que tiene una dimensión complementaria, digamos, inmediata. Entonces, no vamos a resolver acá en la lógica de la equilibrista, o eso pensamos, una economía, pero sí, digamos, ni siquiera tenemos que pensar en una economía, podemos pensar en una red de procesos de intercambios distintos, que se son ni siquiera en una sola cosa, pero sí se me ocurre, después de escucharte desde la certeza de que hay un plan para cada ser, pensar que también en la naturaleza hay un registro de posibles intercambios que aseguren la vida, y la vida entendida como un ciclo que comienza y que termina. Uh-huh. No sé sí, si está bien decirlo así, que comienza, que termina, que se renueva, que se recicla a sí misma, y nada, como San Agustín decía que la naturaleza, y muchos, en realidad filósofos muy conectados espiritualmente, decían que la naturaleza era un libro, que había que leerlo. Uh-huh. Bueno, el chamanismo también, la espiritualidad chamánica es eso, ¿no? De repente vos ves una persona que parece que habla con las piedras y decís, ¡ay, qué loco! Está hablando con las piedras. No, para ellos no es loco, para ellos hay una conexión especial de comunicación con ese ser
que es la piedra. Y bueno, que me apague al que no le guste oírlo. Claro, es que también en los últimos... Sí, en los últimos tiempos, cuando, bueno, se empiezan a recuperar los saberes antiguos y empieza a haber nuevamente mucha conexión con, digamos, a nivel más popular, ¿no? Con lo divino desde un lugar más directo, ¿no? No tanto a través de la religión, del canal de la religión, sino a través, bueno, de la propia experiencia. Y hubo también mucha manipulación o mucha quizás mala interpretación de estas leyes o verdades universales o espirituales. Por ejemplo, respecto a la abundancia, a la ley de atracción, es decir, que son leyes universales, pero han sido también muy explotadas en el mercado espiritual para el beneficio del ego. Es decir, esta cosa de que, bueno, usted si quiere la casa de $1.000.000, ponga toda esa energía y la va a conseguir. O sea, pero pará, aquí estamos, no entendemos un carajo. O sea, estamos justamente intentando conectar con las verdades universales para mejorar la vida, para encajarnos en nuestro propio centro, para mejorar la red, no para, ahora yo voy a tener más plata porque entendí. O sea, eso, claro que se pueden usar las leyes universales para esos fines. Eso, en primer lugar, genera un karma que ni te cuento. Y más que el karma, pero no el karma desde el pagar, hice algo malo, ahora va a venir uno me va a castigar. El karma, claramente, es la ley de causa y efecto. Entonces, el karma significa que a una acción, a un movimiento de energía, luego le va a venir un movimiento de energía a modo de consecuencias. Lógico, se me cae, no sé, el mate con la hierba, bueno, voy a tener que después barrer el suelo, ¿no? Entonces, cuando entendemos la lógica del karma, nos volvemos como ordenados, por decirlo de alguna manera, de forma evidente, ni siquiera porque no queremos que nos castiguen, porque eso también sería como desde un punto de vista egoísta, ¿no? Soy bueno porque, claro, hay un Dios que me va a castigar o después voy a tener un karma que pagar, entonces, bueno, hagamos las cosas bien para no tener luego consecuencias negativas. Cuando uno realmente empieza a comprender estas leyes, lo negativo, lo positivo, o sea, te da igual en el sentido del beneficio del ego, me refiero, ¿no? Es decir, que uno entra en esa ola de bienestar, de abundancia, y esa ola, evidentemente, en esa ola estamos todos. Es decir, cuando uno empieza a reconectar, comprende que todos necesitamos estar bien. Todos, cuanto más brillicemos, habrá más luz, así de simple. No es que, bueno, que el otro brilla me va a quitar un cacho de luz a mí, entonces yo voy a estar oscuro, opaco. O sea, cuando nos pasa eso, que somos envidiosos por el brillo del otro, en realidad esa emoción lo que está evidenciando es desconexión. Es que el otro está ocupando el cacho de sol que me corresponde a mí. Exactamente. Vos sabés que a la hora de pensar la economía, también una práctica económica donde se articulen las complementariedades y las potencialidades, pero realmente la lógica es siempre de la competencia, ¿no? O sea, nos instalan de la competencia, y las mujeres, en especial, bueno, acá viene mi parte ecofeminista, las mujeres en especial nos han hecho competir desde muy niñas por ser la más bella. La relación directa con la economía, la relación directa de esto con la economía y el consumo es brillante, Te voy a decir solamente una palabrita, el impuesto rosa se llama. Es tan, está tan arraigado en nuestro género la competencia. Vos tenés que entrar a un salón y tenés que ser la más linda. Vos tenés que, la competencia como única lógica posible que nos ha sacado de ese lugar. Sí, y ha desmembrado la red femenina de saberes y tal, porque además esa competencia es como para ser la más linda. ¿Para quién? Para el macho, o sea, para el patriarca, ¿no? Es decir, es como, bueno, nos damos codazos entre nosotras para ser elegida, ¿no? Es como un harem para ser elegida por el macho. Entonces, cuando... Por ejemplo, vos nombraste el harem, ¿no? Vos nombraste el harem. Es interesante porque la danza árabe, la danza del vientre, en realidad es una danza entre mujeres y para agasajar a la amiga, te cuento.
Después Claro, bueno. se va transformando, era una danza entre las mujeres y para autoagasajarse. La ronda, el círculo, esto que se vincula, el círculo de las mujeres y la ronda, y que tiene que ver con que los poderes circulen, ¿no? Y con que cada una aporta sapiencialmente a ese círculo, se ha asociado con las brujas, y las brujas como algo oscuro, obsceno. ¿Por qué? Porque eran mujeres empoderadas con saberes. Bueno, ahí viene después la Inquisición y la matanza de la Inquisición, que es en un 90% una matanza de género. Cuando vos estudias la Inquisición, bueno, ahí te das cuenta que en realidad es el patriarcado cortando la cabeza, ¿no? Claramente. Sí. Entonces, y fíjate, pero yo te pongo solamente un detalle, cómo desde todos los ámbitos de la vida nos instalan la competencia como única lógica posible. Que alguna vez nosotras las hablamos de café o vinito de por medio, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que ser si soy de la América, tengo que ser la mejor América del mundo? Si soy siempre tengo que ser la mejor en todo, es como la única categoría. Claro, y volviendo a la imagen, esto que yo dibujaba en el espacio antes, ¿no? Como imagínate todos, ¿no? Imagínate como una línea donde están todos los seres humanos, ¿no? Y la meta, o sea, igual nada, es una espiral la experiencia de vida, pero bueno, vamos a graficarlo como a modo de meta, como si fuera una carrera. La meta que nos plantea el sistema es como un embudo, ¿no? Como que es pequeño arriba y abajo pues estamos todos, ¿no? Como que hay que ir masacrándose en el camino para llegar. Cuando el gráfico es contrario, es decir, más que un embudo sería un rectángulo, bueno, en realidad visto de arriba una espiral infinita, que cada uno, digamos, tiene su pista, que es el viaje del alma. Desde ese lugar se acaba la competencia, desde ese lugar es lo que estás diciendo, nos acordamos que somos complementarios y que el saber de cada uno de nosotros va a sumar en esta red, ¿no? Va a completar, como decimos siempre, el gran puzzle, el gran rompecabezas. Lo importante por favor, en argentino, Cari, en argentino. Lo importante es entender que toda la construcción de la vida del ser humano se basa en esta figura simbólica del embudo, ¿no? No solo en el ámbito laboral, como decíamos, las mujeres también compiten para hacerla más linda. Cuando uno entiende que hay resonancia de almas, es decir, que te vas a encontrar con la persona que de alguna manera está preparada para que te encuentres y vivas la experiencia kármica que tengas que vivir o la experiencia del alma que sea, también uno deja de preocuparse, ¿no? de esta competencia, y uno antes aprende a habitarse a sí mismo. Evidentemente, lo que decíamos al principio, si no hemos logrado habitarnos a nosotros mismos, aprender a nutrirnos por nuestros propios medios, estaremos siempre buscando el caramelo afuera, ¿no? El nutriente fuera. Bueno, algo también importante es desde la confianza en quienes somos y también en la confianza de todos los dones que tenemos, porque estamos para algo aquí. Nadie sobra en el plan de este planeta. He sabido de amigos que en estos días han perdido sus trabajos y realmente han dado un vuelco, se han puesto a hacer otras actividades. Uno de ellos es un excelente cocinero y está fabricando unos añelotis caseros riquísimos, que bueno, que ahí después lo voy a publicar en mi Face para quien quiera comprar. Y es no temer porque además creo que una de las propuestas que toda esta cuadratura nos invita a hacer y a tomar en cuenta es también a revisar los hábitos de consumo. Bueno, también yo les estuve comprando a las semillas estelares. Me gustó. Es interesante porque es un proyecto que ya venía con dos chicos que son muy copados, que vienen de la sociología y están recontra activos ahí. Pero se suma Laura, que es cantautora y trabaja con la salud y la voz, e Inés, que trabaja con el cuerpo, bailadora y médica china,
Bueno, y capaz que pronto sumamos algunos libros de una autora que no voy a decir el nombre, que también es eso, es trabajar para, ya digamos concretamente, activar para nuestro bienestar, ¿no? Para nuestro bienestar desde todas las dimensiones, espiritual, corporal. Y es eso, es cambiar el foco, ¿no? Incluso revisamos hábitos de consumo, esto que incluso venimos diciendo, el consumo femenino en el ámbito de la belleza, ¿no? La belleza, ¿para qué? ¿Para quién? El estar guapo, guapa, pasa por otro lado, y quizás es eso lo que tengamos que empezar a revisar y darnos cuenta que todo tiene un costo, ¿no? Cuando compramos ropa barata, cuando hacemos uso de objetos sin conciencia, generamos basura en el planeta. Creo que ya es tiempo de dejar de teorizar sobre esto y empezar a posicionarse y realmente decidir cómo va a ser nuestro consumo a partir de ahora. Bueno, ahí estamos con 7M también y con el equipo de programación. Nosotras sabemos que el conocer es una herramienta de poder y es muy importante conocer la huella ambiental. Ahora estamos buscando ver quién nos financia esa dimensión, esa parte la más importante de la plataforma 7M, que es un perfil que tenga que ver con la huella ambiental. Vos sabés que nuestra amiga Vicky, que la vez pasada nos habló de que compostar es una papa, siempre dice que el 40% de la comida se tira por desconocimiento y el plástico que generamos es muchísimo. Y cuando empezamos a circular en estos nuevos modelos de transición, porque estamos transicionando, no sé, es como repreguntarnos el consumo y como vos decís, la gente lo barato, ¿no? Asociar como algo es beneficioso porque es barato. Claro, eso es algo, mira, súper importante, lo típico, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, voy al supermercado grande, ¿no? A la multinacional, porque tiene mejores precios. Entonces, dejar de ver la inmediatez. Quizás sí, pago, ¿no? El cartón de leche o lo que sea, unos pesitos menos, pero ¿a costa de qué? O sea, creo que lo que necesitamos es empezar a mirar todo desde una mirada mayor, una mirada macro, y empezar a realmente potenciar la rueda de la abundancia colectiva. Cuando empezó incluso la cuarentena, muchos cortaron actividades que podrían haber seguido sosteniendo por miedo, ¿no? Bueno, no, ahora tengo que ahorrar, ¿no? Y yo lo que he decidido cuando empezó, lo que decidí fue, no, voy a mantener, dentro de las posibilidades de cada uno, mantener la rueda de la abundancia, porque si uno por miedo corta, lo que no es que se ve beneficiado, o sea, lo que está es cortando la red. Entonces, cuando uno empieza a ver en términos de red, es cuando realmente cambia la concepción, y creo que ahí, ese es el gran salto que tenemos que dar, porque mientras vaya solo contemplando la inmediatez de mi bolsillo, sí, ok, quizás tengo plata para mañana, ¿y qué va a pasar pasado, o la semana que viene, o el año que viene? Pensar en la red nos va a asegurar desde un estado sereno que estamos tejiendo una realidad que nos va a sostener a todos. Sí, y en vez de, por eso también elegimos a Stand By Me, ¿no? Porque decir, pensemos, partamos de este punto de partida de red, pensemos una economía contando con el otro, con la otra, no justamente saliendo de ese paradigma de competencia de mi pesito, mi bolsillo, nosotras que siempre estamos ancladas en el aquí y ahora, pero no en la inmediatez que tiene que ver con el miedo, ¿no? Con el, claro. Sino saber que mi vida se sostiene en red y que ese billetito con una carita es eso, un papel con una carita, puede ser otra cosa.
Y puede ser otra cosa que contemple a la red, que contemple la red con los otros, con las otras, con los otros, y que esa es una economía posible ya. Tal cual, sí, ya. Es la acción, lo que decías, ¿no? La reflexión junto con la acción. Hoy en el mensaje que estuve posteando decía algo así como que en lo personal a mí no me atemorizan los planes de los que intentan manipular las conciencias humanas y sostener la desconexión. ¿Por qué? Porque cada vez que me puedo llegar a perder, o cada vez que me baja la vibración, o cada vez hago ese mismo viaje de vuelta al centro y me doy cuenta que el propio poder no te lo puede arrebatar nadie. Cuando uno realmente conecta con esa capacidad, ¿no? Con la capacidad de reconectar, con la capacidad de hacer uso de tu propia energía, de crear una realidad, y recordemos que las creaciones se inician en planos sutiles para luego plasmarse en el plano de la materia. Entonces, cuando uno tiene esa capacidad de silenciar, de frenar el ruido externo y de volver a ese centro y darse cuenta de que hay mucha abundancia interna y que acudiendo a ese caudal, a esa fuente inagotable de energía, uno puede plasmar esa misma realidad en el plano de lo evidente, es cuando realmente usamos las herramientas divinas con conciencia y cuando alcanzamos cierto grado de libertad. Y eso es algo que nadie nos lo va a arrebatar, ese poder interno. Desde ahí está justamente como la llave maestra para trascender las frecuencias de todas estas teorías, que sí son ciertas, ¿no? Todo lo que está ocurriendo y todo lo que se está diciendo desde las teorías de conspiración, nadie dice que no sea cierto. Pero como venimos diciendo, en la medida que nos quedemos atrapados en esa información, ya sea por el temor o ya sea desde la rabia, desde la queja, estamos en la misma banda frecuencial. Acceder a esa ruta interna que se encuentra en nuestra columna en plano sutil y realmente alcanzar estados de reconexión genuinos son los que nos van a brindar la posibilidad de hacer un cambio primero interno y luego reflejar ese mismo cambio en el colectivo. Sí, yo quiero sumar algo que quiero sumarte, algo que nosotras también charlamos en la semana siempre, donde a veces también los estereotipos de todos los lados, ¿no? Parece que porque una está sintiendo este momento en plenitud y construyendo en eje y en plenitud, cuando está así, parece que fuera ingenua y que no fuera consciente. Y yo soy muy consciente de lo que pasa, y también soy consciente de todo lo que puse para la transformación, lo que pongo para la transformación social. O sea, yo tengo mucha conciencia de que a 20 cuadras de mi casa hay una comunidad, que es la Villa, hay una comunidad que no tiene agua potable. Entonces, todo lo que se pueda decir, y creo que poner sobre la mesa que una pueda activar plenamente y a conciencia de todo lo que pasa, me hace también poder decir, no, bueno, este momento es para un cambio rotundo y que implique el acceso al agua como un derecho y no en función de dónde vivís y qué posibilidades tenés. Tal cual. Sí. Nada. Es que la gran labor es justamente la reconexión de las experiencias internas y el mundo externo, por decirlo de algún modo, porque ya sabemos que, bueno, desde un estado de reconexión suprema no hay interior ni exterior, porque todo es energía vibrando. Pero bueno, desde la percepción que tenemos en este plano dimensional podemos hablar de la experiencia interna y de la conexión o el intercambio energético externo. Justamente siempre se ha criticado la práctica espiritual occidental por ser una práctica narcisista, ¿no? Que de alguna manera, pues eso buscaba lo que decíamos antes, ¿no? El mercado de la espiritualidad, donde yo
medito y encontré mi paz interior y me importa 3 pitos lo que le pasa al vecino, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de eso, estamos diciendo que los grandes maestros que nos han brindado y han hablado de estas herramientas divinas a lo largo de todos los tiempos, evidentemente tenemos en Jesús, o sea, un ser revolucionario, un ser que te habla de la transformación interna y de la transformación también social. Entonces, evidentemente que estamos hablando de esto, pero como yo, gracias a la canalización que recibí hace unos días, que bueno, que la compartí, incluso hicimos una meditación en donde medio que me tiraban de la oreja y me recordaban, se ha de crear desde el aspecto positivo del anhelo, es decir, no quedarnos en la queja ni en las preocupaciones, porque ahí estábamos colaborando en el sostén de realidades que estamos queriendo trascender. Entonces, el hecho de decidir, porque después de esa canalización, realmente decidí esa vía, me instalé en ese lugar, mi energía realmente está, pero mucho más limpia, realmente siento que soy más operativa incluso, es decir, que esos tiempos, incluso esa energía que yo dedicaba a la preocupación, ahora la estoy ocupando en la creación. Sí, yo también me estoy sintiendo así, como en un momento de eso, de mucho de activismo real y no bueno, siempre hablé de la necesidad de que la palabra sea carne, y de hecho vos justo nombraste a Jesús como un maestro, y todo el mundo lo referencia a la cruz y no al pan y al vino compartido. Tristísimo eso, porque el proyecto de las seguidoras y los seguidores de Jesús es ese, es el pan y el vino compartido, y es una mesa que se celebra. Y bueno, me atrevo, eso también, ¿no? O sea, no me importa que alguien me autorice a decir esto, lo digo, y lo digo como una vivencia desde mi origen cristiano, y lo digo como también desde la academia por la que transité, y ahora como, digamos, con una certeza. Así es. Toda mi energía la voy a poner en esa labor. Tal y esa cual. labor es espiritual, y como dice mi amiga Karina, espiritual y política. Ahí está. Bueno, ahí ya se nos acabó la hora del programa, el tiempo vuela en estos espacios, así que vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de la salud, vamos a seguir hablando del empoderamiento, porque venimos hablando de programa a programa, de justamente de ser uno mismo y cómo siendo uno mismo damos lo mejor al colectivo. Que así sea. Trini, gracias Carlos. Nos vamos si tenemos tiempo, si no, con una canción, y nos sentimos el próximo jueves aquí en La Lógica de la Espiral.